Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a principiar y necesitamos trabajar un poquitito de lo que nos quedó pendiente en la semana anterior. Habíamos trabajado hasta la parte de multiplicación y división de fracciones con distinto denominador. Y se recuerdan que tanto para multiplicar como para dividir, no importa cómo sean los denominadores, usted aplica únicamente la ley de la multiplicación. Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Y cuando se trata de una división, usted multiplica el dividendo por el inverso del divisor. El divisor, recuerda usted, se pone en forma invertida, es decir, el polinomio que está como numerador pasa a denominador y el que está en denominador pasa a numerador. Y entonces ya queda una multiplicación y se aplica igual que esta operación. Sin embargo, se les indicó en la clase anterior que no se realizan las multiplicaciones, sino queda en forma indicada el producto de sus factores. Solamente indicamos los factores. Y cuando ya tenemos todos los factores de los numeradores y todos los factores de los denominadores, cancelamos factores comunes. Y lo que no se canceló, ese es el resultado ya simplificado. Bien, entonces ya con eso que habíamos trabajado, hoy vamos a trabajar simplificación de fracciones. Y simplificar una fracción es escribirla con menores términos, sin cambiarle su cantidad, ¿verdad? Algunas veces, como les indiqué anteriormente, algunos hablan de reducir, y reducir en álgebra estrictamente es otra cosa. Entonces nos quedamos con el término simplificar. Simplificar. Y está en este ejemplo, simplificar la fracción 120 280avos. Entonces aquí se les está poniendo, vea, como el ejemplo, 120 tiene mitad y 280 también, entonces le sacamos mitad a los dos y queda 60 140avos. Vuelve a tener mitad y tiene 30 70avos. Estos dos tienen mitad todavía, pero aquí hemos preferido de una vez sacarle quinta parte, porque los dos son divisibles entre 5, entonces creo que aquí hay una pequeña equivocación, vamos a ver, porque 120 con 280avos. Sí, efectivamente son 3 séptimos, pero a esta parte se le volvió a sacar mitad. Al 30 se le sacó mitad, es 15, y al 70 se le sacó mitad, 35. Ahora 15 35avos, tienen quinta parte los dos. 15 entre 5 nos da 3 y 35 entre 5 da 7. Al llegar a 3 séptimos es su menor expresión. Es la fracción ya simplificada, porque ahí ya no admite más. Ya no hay un número que pueda dividir al numerador y denominador respectivamente. Bueno, recordándoles con este ejemplo aritmético, vamos a tomar el mismo ejemplo con una forma distinta, una forma más práctica. Miren cómo podríamos realizar esto. 120 con 120 280avos, pues escribimos 120 como el producto de 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Si usted multiplica todos estos factores, le da 120. Aquí, para llegar a determinar esto, se ha hecho una descomposición del número en factores primos. Tiene mitad, tiene otra mitad, luego tercera parte y quinta, hasta llegar a conocer todos sus factores.
280 también se ha dividido en factores primos y equivale a multiplicar 2 por 2 por 2 por 5 por 7. Ahora se cancelan factores comunes como se hizo en la multiplicación. Mire que hay 3 factores número 2 en el numerador y también hay 3 factores 2 en el denominador, pues se cancelan los 3. Y hay un 5 en el numerador y un 5 en el denominador. Se cancelan y lo que nos ha sobrado es un 3 en el numerador y 7 en el denominador y ese es el resultado. Y si usted compara, es exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente. Entonces, esta es una forma muy práctica de poder simplificar una fracción. Cuando se llega a esta parte, alguien podría decir, ay, a mí no se me queda esta segunda forma, pero yo estoy acostumbrado a irle sacando mitad, tercera, quinta, lo que tenga, y como eso da bien, yo así me quedo. No, no, tiene que manejar las dos partes, las dos formas, porque en álgebra la segunda forma es la que funciona, ¿verdad? Entonces, se le indica aquí que para realizar esta segunda forma se ha descompuesto el numerador y denominador en sus factores primos y se cancelaron los factores comunes. Pues esto es simplificar una fracción. ¿Cualquier fracción se puede simplificar? No, solamente las que tengan un número que divida al numerador y al denominador a la vez. Les recuerdo algunos ejemplos o algunos errores que a veces he notado y ojalá ya no se den, porque muchos a veces al llegar a esta parte dicen, el número de arriba tenía mitad, le saqué mitad, pero el de abajo tenía tercera parte, le saqué tercera. No es posible, eso no es permitido, porque si usted le saca mitad al numerador, también tiene que sacarle mitad al denominador. Es que no tenía, entonces no se hace. Prueba con la tercera parte, prueba con la quinta parte, la séptima parte, etcétera, cualquier número primo. Y si definitivamente no encuentra un número que divida a los dos, entonces significa que esa fracción ya no admite simplificación. Bueno, esto es para refrescarles un poquito lo de aritmética. Ahora pasemos al álgebra. Para resolver una fracción, esta segunda forma es la aplicable en fracciones algebraicas. Por ejemplo, se les pide aquí simplificar a cubo menos 25a dividido 2a cubo más 8a cuadrado menos 10a. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues aquí no le puede usted ir sacando mitad, tercera o quinta parte, no. Entonces lo que va a probar es descomponer en factores cada polinomio. Miren, otra vez la factorización. A cubo menos 25a tiene factor común que es a. Y al dividir el polinomio entre este factor común nos ha quedado entre paréntesis a cuadrado menos 25. Pero si usted se da, bueno, dejémoslo hasta aquí por el momento. Expliquemos ahora el denominador. Sus factores tiene factor común que es 2a. Y entre paréntesis nos ha quedado a cuadrado más 4a menos 5. Pero si vemos en el numerador a cuadrado menos 25 es un polinomio que todavía admite descomposición. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados, se sabe, es equivalente al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Entonces, ya ahora sí, en esta parte ya quedó descompuesto totalmente en factores. Igual el denominador que tenía entre paréntesis a cuadrado más 4a menos 5, ese equivale a más 5 por a menos 1, porque ese era un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces equivale al producto de dos binomios. Ya está terminada la descomposición, entonces ahora venimos a cancelar factores. Fíjese que en el numerador dice a y en el denominador 2a, se cancela la a, por eso en el denominador sigue el 2, pero ya desapareció la a que estaba fuera de los paréntesis. A más 5 y a más 5 está en el numerador y en el denominador, entonces se cancelan. Pero ya los otros factores ya no son comunes y esos son los que nos han quedado. A menos 5 dividido 2 por a menos 1. Y si usted quiere, en el denominador puede escribir 2a menos 2.
Pero si lo deja también ahí como factores, eso es válido. Bien, se da cuenta que para simplificar una fracción algebraica, la clave, la base es la factorización. Quien sabe factorizar, todito lo demás se le hace fácil. Todito. No hay nada difícil aquí en matemática. Algunas veces se trata de simplificar fracciones complejas, como la siguiente. Aquí tenemos ahora una fracción compleja. Esta fracción compleja, pues, se le llama así, o compuesta, aparece también en algunos libros, fracción compuesta o fracción compleja. Es porque en el numerador no tenemos un polinomio, sino que tenemos otra fracción, o en este caso, operaciones con fracciones. Y en el denominador igual, operaciones con fracciones. Entonces, para simplificar una fracción de esta naturaleza, primero tenemos que llegar a un resultado en el numerador, es decir, hacer las operaciones que indica, tratando de que nos queden una sola fracción en el numerador y también en el denominador una sola fracción. Esa es la meta, pues esa es la mira. Ahí vamos a realizar todas las operaciones que tenga el numerador para que el resultado sea una sola fracción. Vamos a desarrollar todo lo que dice el denominador para que el resultado sea una sola fracción. ¿Y qué nos quedará entonces? Una fracción dividida entre otra fracción. Y como usted ya sabe cómo se divide en dos fracciones, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces este ejemplo era solo para indicar cómo es que algunas fracciones se pueden dar en forma compuesta o en forma compleja. Para resolver una fracción compuesta se trata de efectuar las operaciones en el numerador y o en el denominador para llegar a tener una fracción como numerador y una sola fracción como denominador. Y luego aplicar la siguiente regla. El producto de extremos da el numerador y el producto de medios da el denominador del resultado, ¿verdad? El denominador del resultado. Esta regla en matemática tradicionalmente se le ha llamado regla de estricción matemática. Vulgarmente algunos le han dicho ley del sándwich. Ahórrese usted ese nombre porque en matemática no hay sándwich. Entonces, por eso se los explico aquí. El producto de extremos nos da el numerador del resultado y el producto de los términos medios nos da el denominador del resultado. Pero si usted no lo quiere hacer así, divida una fracción entre otra fracción y usted ya sabe cuál es la regla. Bueno, entonces teníamos este mismo ejemplo que se nos había propuesto. O si no, trabajemos este otro. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice x cuadrado menos 1 partido x. Y a este hay que restarle también x cuadrado menos 1 dividido x. Tal vez aquí el único problemita es que el signo de la resta quedó un poquito distorsionado. Es un poquitito arriba, vamos a ver si lo logramos corregir. Para que nos dé, como realmente lo queremos, que es x cuadrado menos 1 sobre x, y a esto hay que restarle x cubo menos 1 dividido x. Yo creo que ahí la vamos a agregar. Ahora sí, ahí tenemos ya la expresión escrita en una forma correcta. Y en el denominador de esta fracción compleja, pues tenemos, en el denominador dice 1 menos 1 sobre x, y luego aquí también hay otra
otra operación que su signo también, no sé por qué aquí se me volvió a borrar, pero creo que también es un signo negativo. Entonces, vamos a probárselo dejar así. No me lo acepta. Bueno, solo le digo, pues ahí nos está pidiendo una resta. Entonces, ¿qué vamos a determinar en esta parte? Vamos a hacer toda esta operación que tiene el numerador, ¿verdad? Mire que aquí el signo que yo quería escribir me salió arriba. Entonces, bueno, ahí sí ya me aceptó el signo. Bien, entonces, al hacer toda esa operación, ya nos queda x por x cubo menos 1. Al hacer toda esta operación en el numerador, nos queda, y simplificar todos sus resultados, nos queda x por x menos 1. Y si hacemos toda esta operación del denominador, nos ha quedado x por x menos 1. Ahora, en el numerador, como tenemos x cubo menos 1, y ahí todavía tiene factores porque es una diferencia de cubos perfectos, ¿verdad? Entonces, tendríamos x cubo menos 1, porque la x que tiene fuera del paréntesis se cancela con la x que está en el denominador, que también está fuera del paréntesis. Las que están dentro del paréntesis no se pueden cancelar, así por individuales, ¿verdad? Pero las que están fuera sí, porque están multiplicando a todo el paréntesis. Entonces, la x del numerador con la x del denominador se han cancelado y nos ha dejado como resultado únicamente x cubo menos 1 dividido x menos 1. Pero aquí x cubo menos 1 todavía tiene factores que equivale a dividirlo entre la diferencia de sus raíces cúbicas y multiplicado por el cociente que resulta de esa división, que es x cuadrado más x más 1. Bueno. Y en el denominador tenemos x menos 1, de tal manera que x menos 1 es factor repetido. En el numerador y denominador lo cancelamos y llegamos al resultado final, que es x cuadrado más x más 1. Y alguien podría decir, pero quedó un trinomio de la forma x cuadrado más x más b. Sí, pero es un trinomio que no tiene más factores, porque si los tuviera seguiríamos descomponiéndolo. Pero este último resultado ya no presenta factores. Entonces, hasta ahí quedó el resultado. Con este ejemplo, pues, lo que se les está dando a entender o se les está indicando es que usted tiene que realizar todas las operaciones que están en el numerador para obtener una fracción o un polinomio. En este caso ya nos dio un polinomio nada más, ya no quedó fraccionario. Y en el denominador igual, para ver si llegamos a un solo polinomio o a una expresión fraccionaria. Creo que tenemos un ejemplo más para demostrar. Sí, tenemos aquí un ejemplo más. Y se dan cuenta, aquí en el numerador dice 1 dividido x menos 1 menos 1 dividido x más 1. Eso es todo el numerador. Y en el denominador tenemos x dividido x menos 1 menos 1 dividido x más 1. Cualquiera puede decir, es lo mismo lo que está en el numerador y denominador, solamente hay una diferencia, un 1 y una x. De lo contrario, todo sería igual y pues el resultado sería 1. Pero por esta x que no concuerda o no coincide con el 1, en este caso aquí es 1 y aquí es x, solo por eso ya hay que resolver todo. Bien, entonces, si nosotros hacemos esta diferencia que tenemos en el numerador, recuerden que para poder restar, haríamos el procedimiento de buscar el mínimo común denominador, pero también usted puede hacer por el producto cruzado de sus términos. Recuerde que ese procedimiento lo practicamos en fracciones aritméticas. Multiplicamos 1 por x más 1, que nos da x más 1, y multiplicamos x menos 1 por 1, nos da también x menos 1. Pero como ese producto se resta, entonces ya nos quedaría
X menos X, porque los signos del sustraendo hay que cambiárselos, y X menos X se nos cancela, ¿verdad? Y así podemos seguir con el procedimiento. Y luego, después de simplificar los términos del numerador, en el denominador nos queda el producto de X menos 1 por X más 1, que usted sabe que es X cuadrado menos 1, ¿verdad? Y en el numerador, como nos había quedado 1 más 1, se convirtió en 2. Este es el resultado de realizar toda esta operación. Y aquí tenemos simplificado 2 dividido X cuadrado menos 1. Al realizar las operaciones del denominador, que es todo esto, llegamos a X cuadrado más 1 dividido X cuadrado menos 1. Esto era lo que se les explicaba al principio. Entonces ahora, si ya tenemos una sola fracción en el numerador y una sola fracción en el denominador, vamos a hacer el producto de los extremos, que en este caso es el número 2, ya lo tengo acá, y el otro término extremo es el que está hasta abajo, o sea, X cuadrado menos 1. Por eso estoy multiplicando este término extremo, esta expresión que es el extremo de abajo, con el del extremo de arriba, es 2 por X cuadrado menos 1. Y ahora voy a multiplicar las dos expresiones de en medio, X cuadrado menos 1 por X cuadrado más 1. Ahora se dan cuenta que aquí hay factores, porque tengo X cuadrado menos 1 y tengo X cuadrado menos 1 en el denominador, se cancelan, de tal manera que el numerador me quedó solo como 2 y el denominador X cuadrado más 1. Y ahí está simplificada ya la expresión. Bueno, eso es lo que concierne a la simplificación de fracciones, que como pueden darse cuenta no es nada complicado. Lo que necesita acá es que usted sea cuidadoso de llevar un orden. Cuando le digo cuidadoso es porque muchos se pierden porque no saben escribir fracciones. Si van a escribir una fracción y otra fracción y el signo de la operación que los separa, a veces lo están escribiendo en el numerador o el denominador y solo con eso ya perdieron el hilo del procedimiento. El cuidado pues es saber escribir las cosas dónde deben ir y cómo deben ir. Así no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Se trata pues de escribir correctamente. Tal como se los dije en muchas oportunidades, a veces algunos confunden un numerador o confunden un factor en el numerador o en el denominador con el exponente por no saber escribir el exponente. Entonces, ese sí es un peligro porque nos enredamos, nos confundimos del camino. Pero si usted sigue metódicamente todo este procedimiento, escribiéndolo correctamente, usted no tiene ningún motivo para perderse, para extraviarse en el procedimiento. Y las operaciones que usted va a realizar son tan conocidas que no implican ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, les repito, muchos de los que han fracasado en los grupos que yo he trabajado anteriormente ha consistido en que no saben escribir las fracciones como debe ser, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene ese problema, lo que debería hacer es realizar una subplana escribiendo fracciones para que se acostumbre a escribir las cosas donde deben ir, porque es muy útil, es demasiado útil. ¿De qué sirve que usted sepa factorizar? ¿De qué sirve que usted sepa el procedimiento de multiplicar, sumar o dividir? Si al momento de simplificar una fracción usted confunde los lugares donde deben ir las cosas, pues todo se le echa a perder. Por lo demás, todo es bastante sencillo. Bueno, creo que hay alguna pregunta, no sé si me la hacen saber. ¿Puede repetirla? Creo que alguien me escribió una pregunta y yo como por estar controlando aquí la pantalla no Fíjese, profe, que hay una pregunta, pero no, yo no, como estaba en otras clases también, no sé si ya la respondió. Dice, ¿por qué el resultado de X y 1
le da x cuadrado más 1. No sé si será en este ejemplo que estábamos viendo o en el anterior, porque en ambos creo que tenemos x cuadrado. Ángela Molina, puedes activar tu micrófono y hacer. En este dice Ángela, profe. En el actual, en este ejemplo. Sí, en este menciona Ángela. Va, ¿cuál es en sí la duda? ¿Por qué? Se la vuelvo a leer ahorita, profe. Sí. Dice, ¿por qué el resultado de x, y, 1 le da x cuadrado más 1? X y 1 nos da x cuadrado más 1. Sí, no sé si x y 1 o x, y 1. X y X 1, y tal 1 vez. creo que es. Ya. Entonces posiblemente estará ya pensando en los denominadores, porque si habla de x cuadrado más 1, lo tenemos en los denominadores. Es que el procedimiento acá, cuando usted está tanto, ya sea sumando o restando dos fracciones, usted obtiene los productos cruzados. En este caso, voy a referirme aquí al inicio. Si tenemos vamos a resolver lo que tiene el numerador. Vamos a multiplicar en forma cruzada 1 por x más 1 y le vamos a restar, porque es una resta, el producto cruzado de x menos 1 por 1. Entonces, 1 por x más 1 es x más 1. Y le vamos a restar x menos 1, es como sumarle menos x más 1. Por eso, x y menos x desaparecen, se cancelan. Pero 1 más 1 nos ha quedado este 2 que está por acá. Pero en el denominador se va a tener el producto de los dos denominadores, porque x menos 1 por x más 1 nos da x cuadrado menos 1. Eso lo sabe usted por productos notables, porque el producto de la suma por la diferencia de dos términos es equivalente a la diferencia de sus cuadrados. ¿Ya? Espero que esa haya sido la duda y que yo haya podido respondérsela, porque si me decía por qué x y 1 se convierte en x cuadrado menos 1. Yo creo que esa debe haber sido la duda. Pero consiste pues de que después de sumar y o restar los productos cruzados, en el denominador se dejan el producto de los dos denominadores. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ¿una fracción puede llegar a tener 3 signos? ¿Cómo? ¿Una fracción puede llegar a tener 3 signos? La verdad no entiendo cómo es la pregunta, sin embargo vamos a tratar de hacer. Signos, no sé si se refiere a que más, menos y todo eso. Lo que pasa es de que una fracción en el numerador puede ser un polinomio y cada término tiene su signo. Y en el denominador puede ser otro polinomio y cada término tiene su signo. Entonces no solamente 3, sino pueden haber más signos. Incluso si toda la fracción es negativa, puede tener un signo adelante. Puede tener un signo adelante. Bueno. Profe, Entonces creo, ¿sí? le mencionan perdón. Le mencionan, profe, si no debería ser x2 menos 1. X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1, perdón. Sí, gracias, voy a revisar. Efectivamente, porque aquí, en esta parte, es donde ya tengo el resultado. Aquí dice x cuadrado menos 1, ¿eh? Aquí dice x cuadrado menos 1.
Pero como x cuadrado menos 1 tiene factores, que es x más 1 y x menos 1, pero aquí no se le sacaron los factores, sino que se escribió el resultado en esta forma. Aquí nos ha quedado x cuadrado menos 1, pero también aquí en la parte del denominador tenemos un x cuadrado menos 1. Entonces, este x cuadrado menos 1 se cancela con este x cuadrado menos 1. Por eso en el numerador ya solo quedó el 2 y x cuadrado más 1, que no es el resultado de una multiplicación de los binomios, sino que ya es un factor que quedó ahí libre porque no hubo con quién cancelarse. Entonces, tal vez se refieren al resultado final. Alguno creería que podría ser x cuadrado menos 1. No, porque el x cuadrado menos 1 ya fue cancelado aquí con otro factor igual que estaba en el numerador. Bueno, espero ahora haber satisfecho las dudas que tenían estos compañeros. Gracias por su participación. Así tiene que ser, porque no tenemos que quedarnos con dudas. Se refiere al final, dice, profe, lo comenta Arlene Chilel. Sí, aquí al final, yo ya le expliqué por qué quedó x cuadrado más 1, porque fue el binomio que quedó libre. Porque x cuadrado menos 1 que teníamos originalmente se canceló con el que estaba en el numerador, ¿verdad? Entonces aquí no es un error en la escritura, sino es el término o la expresión que nos quedó libre. Es el factor que quedó libre, no hubo con quién cancelarse. Bueno, ahora tenemos esta otra parte que es la racionalización. Aquí les he escrito, con frecuencia se presentan fracciones que tienen signos de radicación, lo cual hace que sean fracciones irracionales. Y se hace necesario racionalizarlas para poderlas operar con otras fracciones. Es que, por ejemplo, acá usted ya recuerda que si tenemos que sumar, por ejemplo, 3 fracciones que tienen diferente denominador, ¿qué va a hacer primerito? Buscar el mínimo común denominador. Pero si uno de esos denominadores tiene signo de raíz, usted no puede sacarle sus factores. Y ahí se quedaría en un gran problema. Es decir, ya no la puedo hacer. ¿Qué hacer aquí? Pues no se preocupe, porque una fracción que tenga un signo radical en el denominador, por ejemplo, lo podemos racionalizar, ¿verdad? Y racionalizar significa quitarle el signo de la raíz. Pero no es solamente borrárselo, ¿eh? Sino que es convertir esta fracción a otra equivalente, pero que ya no tenga su signo de radicación, ¿verdad? Entonces, así podemos trabajar esta parte de la racionalización. Así que vamos a pasar a esta siguiente diapositiva para tener ya un ejemplo. Dice, racionalizar el denominador de una fracción implica eliminar el signo de radicación. Para ello se convierte la fracción a otra equivalente que ya no tenga radicales en el denominador. Y luego trato de trabajar acá con ustedes este ejemplo. Dice, racionalizar x dividido raíz cuadrada de 5. Esta es una fracción irracional porque tiene un signo de raíz en el denominador. A veces lo tiene también en el numerador. Pero estrictamente racionalizar significa eliminarlos del denominador, aunque vuelvan a aparecer en el numerador. ¿Qué hacemos para este caso? Se multiplica la fracción por raíz cuadrada de 5 dividido raíz cuadrada de 5. Que significa multiplicar por 1, ¿eh? Porque usted sabe que una fracción, si es igual su numerador y el denominador, vale 1. Y al multiplicar por 1, no estamos cambiando absolutamente nada la fracción original. No le cambiamos su cantidad. Pero si lo multiplicamos horizontalmente, sí le vamos a cambiar su forma, pero sigue siendo la misma cantidad, ¿ya?
Entonces, vamos a tratar de explicarles esto, que lo tengo hasta acá en la parte de abajo de la presentación. Teníamos x dividido raíz de 5 está multiplicado por raíz de 5 dividido raíz de 5. Si yo multiplico x por raíz de 5, me ha quedado x raíz de 5. Y si yo multiplico raíz de 5 por raíz de 5, ya me queda solo 5 y ahí desapareció la raíz. Y ahora quedó en el numerador x raíz de 5 dividido 5. ¿Qué hicimos ahí? Racionalizar la fracción. ¿Por qué la hicimos? Porque tenía un denominador irracional. Y si esa fracción tiene que operarse con otras, no se puede. Entonces hay que racionalizarla. Ahora en el numerador, pues ya se hace todo lo que se tenga que hacer y no hay problema. ¿Sí? ¿Habrá alguna pregunta? ¿No? Escuché que se activaba un micrófono. Bueno, entonces vamos a seguir. Porque tenemos acá unos ejemplos más. Aquí está otro ejemplo. Racionalizar 5 dividido 1 más raíz cuadrada de x. Ahora. Ahora fíjese que para poder trabajar este ejemplo, nos damos cuenta que en el denominador hay un binomio. Ya no un solo término como en el ejemplo anterior. Ahora es un binomio. Entonces, como lo que se trata es de eliminar una raíz cuadrada, entonces hacemos valer los principios de las operaciones inversas. ¿Con qué eliminamos una raíz cuadrada? Con una potencia. ¿Verdad? Por eso, en el ejemplo anterior, cuando nosotros hemos multiplicado raíz de 5 por raíz de 5, quiere decir raíz de 5 al cuadrado. Y una cantidad al cuadrada y se le saca raíz cuadrada, pues ya nos queda solo la cantidad, por eso dio solo el 5. Entonces, estamos haciendo valer lo inverso de las operaciones. Pero ahora volviendo a este ejemplo, si tenemos acá nosotros un binomio en el denominador, lo que ocurre es que si usted lo multiplica por el mismo x al cuadrado, no va a desaparecer, porque multiplicaría x cuadrado por 1, porque va a multiplicar todo el denominador, no solo una parte. Entonces alguien va a decir, entonces multiplico otra vez 1 por x al cuadrado, 1 más x al cuadrado. Tampoco, porque si usted multiplica 1 más raíz de x por 1 más raíz de x, le va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Sí va a eliminar una x, pero le va a aparecer 2 raíz de x. Y no desaparece la raíz. Y aunque usted siga trabajando más y más, siempre le va a aparecer una raíz y no lo logra determinar. Entonces, está el procedimiento que vimos en la factorización. Que si nosotros multiplicamos una suma de dos términos por una diferencia de los mismos términos, vamos a obtener sus cuadrados. Y como lo que se trata es de elevar al cuadrado la raíz para que desaparezca. ¿Verdad? Por eso aquí tienen ustedes escrito, dice, en este caso, el denominador es un binomio. En tales circunstancias, la fracción que va a multiplicar se forma con la expresión conjugada del denominador. Expresión conjugada, detengámonos un momentito acá. Cuando vimos ese caso de factorización, yo les hablé de expresión conjugada. ¿Qué es una expresión conjugada en un binomio? Es el mismo binomio con el signo cambiado del segundo término. Por ejemplo, si usted tiene x más 5, ¿cuál es su expresión conjugada? Es x menos 5. ¿Por qué? Porque multiplicados nos van a dar la diferencia de sus cuadrados. Entonces acá tengo la expresión original. 5 dividido 1 más raíz de x y lo voy a multiplicar por 1 menos raíz de x en el numerador y 1 menos raíz de x en el denominador. Y mire, esa es la expresión conjugada, porque en el denominador tengo 1 más raíz de x, en el denominador es 1 menos raíz de x. Y lo mismo que escribo en el denominador, lo escribo en el numerador.
para que la fracción multiplicadora equivalga a 1 y no me cambie la cantidad. Entonces, al multiplicar 5 por 1, me da 5. 5 por 1 me da 5. Y 5 por menos raíz de x, pues me da menos 5 raíz de x. Y en el denominador, 1 más raíz de x por 1 menos raíz de x, me da la diferencia de sus cuadrados. O sea, 1 al cuadrado menos el cuadrado de raíz cuadrada de x. Y en el numerador sigue siendo lo mismo, 5 menos 5 raíz de x. Y en el denominador, ahora 1 al cuadrado es 1. Y raíz cuadrada de la raíz, el cuadrado de la raíz cuadrada de x, me da x. Entonces ya en el denominador tengo 1 menos x, y ya se racionalizó. Ya desapareció el signo de raíz del denominador. Pero esta fracción que me resultó aquí al final, esta, es exactamente igual a la del ejemplo, a la primera fracción que estamos diciendo que hay que racionalizar. Para eso se puede hacer una prueba. Mire, aquí está una prueba. ¿En qué consiste hacer una prueba en álgebra? Que usted le da un valor a la variable, el que usted quiera. Aquí, por ejemplo, se le da un valor de x. ¿Por qué le di un valor de x? Porque voy a hablar de raíz de x. A la x le dimos un valor de 4 porque hablábamos de raíz de x. Entonces voy a hablar raíz de 4 para que me salga el número exacto. Pero si usted dice, le voy a dar un valor de 3, y ahí sí que se va a enredar, porque ¿cuál es la raíz de 3? No le da exacta, le va a quedar otro racional, otro irracional, ¿va? Entonces, traté de ponerle un número 4. Usted hubiera tomado un número 1, un 4, un 9, un 16, algo que tenga raíz cuadrada. Bueno, entonces, esta parte, como en el numerador tenemos, vamos a hablar de la primera fracción, o sea, la original. 5, pues no hay que transformarle en nada, porque lo único que estamos haciendo es cambiar las variables, ¿verdad? 5 sigue siendo 5. Pero 1 menos raíz cuadrada de 4 es 3. Es que es 2, y 1 más 2 nos da 3. Por eso, el resultado de esta fracción, el equivalente numérico de esta fracción con x igual a 4 es de 5 tercios. 5 tercios. Y eso mismo tendríamos que hacer con la fracción que nos resultó. El resultado de nuestra operación fue esta, ¿verdad? 5 menos 5 raíz de x dividido 1 menos x. Va. Que le estamos dando a la x un valor de 4. Entonces, raíz de 4 es 2. 2 por menos 5 da menos 10. Mire, entonces por eso en el numerador tengo 5 menos 10. Y en el denominador, 1 menos 4 da menos 3. ¿Ya? Entonces, el resultado fue menos 5 tercios. Pero si en una fracción usted tiene el numerador negativo y el denominador negativo, la fracción se vuelve positiva por ley de signos de la división, ya que la fracción es una división. Signos iguales dan positivo. Entonces tenemos otra vez 5 tercios y salió igual que en el primer caso. Esa es la prueba de que la fracción que nosotros obtuvimos como resultado vale exactamente lo mismo que la fracción que nos pusieron de ejercicio. Y así la hemos racionalizado sin cambiarle su cantidad. Es la misma fracción, solo que está escrita de otra forma. Muy bien, creo que ahí ya nos entendimos perfectamente. Espero que todo esté comprendido, porque ahora les voy a decir, hoy les voy a asignar ya un ejercicio más. ¿Se recuerdan que para el avance que teníamos de los temas anteriores, yo les había dado el ejercicio 1.4 hasta el 38? Hasta el 38 resolvieron. Entonces ahora seguimos con el ejercicio 1.4, pero del 39 al 68. Ahora bien, cuando califiqué algunos ejercicios, ya encontré que algunos me resolvieron más de 38. No voy a caer en el error de decir, que como yo ya los hice, ya no los mando. Porque ahí
tendría un problemita. Le voy a explicar por qué. Cuando yo he calificado los ejercicios y alguien hizo más de lo que se le había asignado, yo le llego a calificar hasta donde yo le asigné. Lo que tiene de más, pues lo practicó por su cuenta. Entonces, yo le califiqué solo hasta el 38. Y ahora, voy a calificar cuando me envíen los nuevos ejercicios y dice, pero como yo ya hice eso, ya no los mando. Sí, pero yo no se lo califiqué. Entonces, si lo hizo ya anteriormente, vuélvalo a mandar. Ya solo es cuestión de volverle a tomar una foto a la página de su cuaderno, inclúyalo. Pero tiene que enviarlo todo. Entonces, eso es lo que yo les voy a asignar. Ahorita no lo tienen todavía en el aula virtual. Al terminar la clase, yo se lo voy a asignar. Bien, con esto yo termino el tema que dejamos inconcluso en la clase anterior. Lo que respecta al mínimo común denominador y sus aplicaciones. Hasta aquí, con la simplificación de fracciones complejas, las hemos finalizado. Entonces, vamos a tratar de pasar ahora a un nuevo tema que se trata de ecuaciones. Cuando llegamos a ecuaciones, pues definitivamente es algo entusiasmante, es algo maravilloso porque es un tema muy, muy bonito. Y no solo porque vamos a ver ahí los problemas que se pueden resolver. Yo he dicho siempre como que es la cara bonita del álgebra, porque resolver ecuaciones, resolver problemas con ecuaciones es tan bonito, tan agradable, que uno quisiera tener ahí pues miles de problemas para ir resolviendo, porque esa es la actitud de alguien que va aprendiendo bastante y quiere aprender un poquito más. Bueno, ¿qué es una ecuación? Sencillamente es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Es decir, un polinomio igual a otro polinomio. Sencillamente, ¿verdad? La diferencia es de que contiene cantidades conocidas y cantidades desconocidas. A las cantidades desconocidas se las representa con letras y les llamamos incógnitas. Nosotros acá vamos a resolver ecuaciones con una sola incógnita. No vamos a tener por el momento dos variables o dos incógnitas. No, vamos a trabajar una sola. Esa incógnita puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. Si usted quiere, la pone A o le pone M, cualquier letra, ¿verdad? Usted sabe que en álgebra una letra representa un número que existe, pero que nosotros no conocemos cuál es su valor. Un ejemplo de ecuación. Tenemos acá 5x más 6 igual a 7x menos 10. Esa ecuación la vamos a analizar de acuerdo a nuestra definición. Es una expresión igual a otra expresión. ¿Cómo identifica usted que es una ecuación? Por el signo de igualdad. El signo de igualdad es lo que nos va a dar a nosotros inmediatamente pues la idea de que se trata de una ecuación. Si no presenta el signo de igualdad, entonces no tendría que llamarse ecuación, ¿verdad? Este signo de igualdad es la que nos va a expresar a nosotros que se trata de una ecuación, porque estamos comparando esta expresión con esta otra expresión, y si son iguales, tiene en medio el signo de igualdad, y si tiene el signo de igualdad, esa es una ecuación. Bien, esta ecuación tiene una cantidad desconocida representada por la variable x. Existe un único valor de x que cumple con la igualdad. En este caso, el valor es 8. ¿Por qué? Porque mire, si usted dice, de acuerdo a la expresión original, dice 5x más 6, entonces 5x usted ya sabe que quiere decir 5 por x. Pero como la x ya sabemos que vale 8, entonces decimos 5 por 8. Más 6 tiene que ser igual a 7 por 8 menos 10. Al multiplicar 5 por 8 tenemos 40 más 6.
Y 7 por 8, 56 menos 10. A ver, 40 más 6, 46. 56 menos 10, 46. Y obtuvimos 46 igual 46. 46 igual 46. Y fíjense que entonces ahí comprobamos que era una ecuación porque la primera expresión tuvo un valor de 46 y la segunda también un valor de 46. Hay igualdad. Pero esa igualdad solo se cumplió con un valor específico de la X. Ese valor fue 8. Si usted le da un valor distinto de 8 a esta ecuación, no va a tener igualdad. Y entonces se rompe la igualdad, deja de ser ecuación. ¿Verdad? ¿Estamos claros en esto? Que para que sea ecuación, para que haya igualdad, la X debe tener un valor único. Hay principios fundamentales de la igualdad. Porque si se trata de una igualdad, dice, si con cantidades iguales realizamos operaciones iguales, tenemos resultados iguales. Si con cantidades iguales realizamos operaciones iguales, los resultados son iguales. Las dos expresiones que forman una ecuación o igualdad, o sea, las que están separadas por el signo de igualdad, nosotros las vamos a llamar miembros de la ecuación. Miembros. Si a la ecuación, entonces regresemos un poquito al ejemplo que teníamos antes. 5x más 6 está antes del signo de igualdad. Este es el primer miembro de la ecuación. Y después del signo de igualdad está 7x menos 10. Ese es el segundo miembro de la ecuación. Entonces le vamos a llamar miembros para una facilidad, ¿verdad? Algunos dicen la primera cantidad, la segunda cantidad. Si nosotros le decimos miembros, yo creo que tenemos un poquito más facilidad de interpretar. Si a los dos miembros de una ecuación, fíjense, si a los dos miembros de una ecuación nosotros le aplicamos operaciones iguales, lo que decía aquí, en este caso ya estamos diciendo, le sumamos o restamos una misma cantidad, la igualdad subsiste. Después de aquí, restamos o sumamos o restamos. ¿Por qué razón? Porque si vemos, lo dice sumamos. Entonces no se puede restar. Sí se puede restar. El asunto es que cuando nosotros decimos sumamos, pero podemos sumar una cantidad negativa. Y al sumarle una cantidad negativa, entonces estamos restando, ¿verdad? Es lo mismo. Pero yo preferí dejarles aquí, sumamos o restamos una misma cantidad, la igualdad subsiste. O sea que a la primera ecuación que vimos, tiene dos miembros. A los dos miembros usted le suma 15, sigue habiendo igualdad y la variable no cambió su valor. No cambió su valor. Esto mismo nos va a pasar si a los dos miembros de una ecuación los multiplicamos o los dividimos por una misma cantidad, la igualdad subsiste. También en los libros ustedes van a encontrar este principio y le dicen, si a los dos miembros de una ecuación los multiplicamos por una misma cantidad, entonces no aplicaríamos la división. Aplica la división. Porque si usted multiplica por 1/3, por ejemplo, está dividiendo entre 3. ¿Verdad? Entonces, la división está incluida en la división. Pero aquí igualmente yo les dejé multiplicar y dividir a la vez, ¿verdad? Por una misma cantidad, ya sabemos que la igualdad subsiste. Y les agrego estas operaciones. Si a los dos miembros de una ecuación los elevamos a una misma potencia o les extraemos la misma raíz, la igualdad subsiste.
Entonces, estos principios, bueno, hay un principio general, ¿verdad? Que el que vimos aquí, aquí en esta parte. Dice, si con cantidades iguales realizamos operaciones iguales, los resultados son iguales. Ese es el principio general. Y ya aquí se les ha manifestado con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Así que no hay ningún problema en que usted a una ecuación le quiera sumar una misma cantidad a los dos miembros, los quiera multiplicar por un mismo número a los dos miembros, o les quiera sacar una misma raíz a los dos miembros, no hay problema. No va a cambiar la igualdad, siempre se va a mantener y no va a cambiar el valor de la variable. Bien, entonces hay que tener en cuenta estos principios porque en eso está basado el procedimiento de la resolución. Apliquemos algunos de estos principios. Tenemos acá una ecuación. Sea la ecuación 2x más 3 igual a menos x más 15. Dice, vamos a aplicar algunos de estos principios. Y aquí tenemos una primera acción. Y decimos 2x más 3 menos 3. Lo notan ahí que lo dejé con otro color para decir que ese es el número agregado. Y en el otro miembro le estoy diciendo menos x más 15, que era lo que tenía, pero al mismo tiempo menos 3. Queda a entender acá que si a un miembro yo le estoy restando 3, también al otro miembro le estoy restando 3. Ahora vamos a efectuar algo de esto. Porque aquí me queda ahora solo 2x. ¿Por qué razón? Porque en esta parte de la ecuación anterior yo tenía 3 menos 3. Se cancelaron y quedó vacío. Y aquí ahora tengo menos x más 15 menos 3. Porque solamente estoy cancelando términos iguales. No estoy reduciendo términos todavía semejantes. Solamente estoy cancelando los que sean iguales. Ahora, aquí entonces, por eso, dejo 15 y menos 3 porque pude haberlo simplificado a decir más 12. Pero no me serviría para demostrarles lo que quiero demostrar. Entonces, ahora vamos a seguir el procedimiento. Ahora aquí, a 2x, a mí se me ocurre, ven aquí con otro color, le estoy sumando x, porque no solamente números les puedo sumar, le puedo sumar también términos literales. Y me queda menos x más 15 menos 3. O sea que estoy sumando x en los dos miembros. Por eso, ahora aquí, en esta parte, ya tengo 2x más x. Y en el segundo miembro dice 15 menos 3. Ahora, por favor, observe usted la ecuación original, la que decía aquí del ejercicio. Para el ejemplo, dice, sea la ecuación 2x más 3 igual a menos x más 15. Tiene 4 términos. Y esta que estamos trabajando aquí de último, ¿tiene cuántos términos? 4. Mire si son los mismos. Sí. Solo que tiene un más x y el original tenía menos x porque estaba en otro miembro. Tiene aquí un menos 3 y en el original decía más 3 porque estaba en otro miembro. ¿Qué le da a entender esto? Lo realizado equivale a llevar un término de un miembro a otro. Usted tiene derecho de llevar un término de una ecuación a otro miembro, de un miembro a otro, para agrupar en el primer miembro los términos con variables y en el segundo miembro los términos sin variables. Y a esto le llamamos transposición de términos. Pero hay un principio. Dice, todo término que pasa de un miembro a otro lo hace con la operación inversa. Por favor, yo insisto en que se dice operación inversa. Posiblemente, no sé dónde haya estudiado usted su básico, pero posiblemente a algunos le habrán dicho en básico que cambia de signo cuando pasa de un miembro a otro. Y es que no cambia de signo porque a veces eso nos confunde. Cambia su operación. ¿Verdad? Si tenía signo más, estaba sumando. Entonces le decimos pasa a restar al otro miembro. Si estaba multiplicando,
pasa a dividir, pero no cambia su signo, ¿verdad? Entonces, por eso es que insistimos en esto. Todo término que pasa de un miembro a otro, lo hace con la operación inversa. ¿Qué estaba haciendo una parte que estamos trasladando de un miembro a otro? Estaba elevando a una potencia. Entonces, ¿qué hace en el otro? Le saca la raíz. Si en un miembro estaba sumando, entonces en el otro miembro va a ir a restar. Si en un miembro estaba multiplicando, al otro miembro va a ir a dividir. Pero no se trata de cambiar signos, se trata de cambiarle su operación por la inversa de su operación. Ahora volvamos a la ecuación que teníamos originalmente, 2x más x igual a 15 menos 3. Que le habíamos dicho para ir haciéndole las reducciones necesarias, ¿no? Hicimos un cambio, porque originalmente decía 2x más 3 igual a menos x más 15. Pero como lo dejamos en la diapositiva anterior, ya está reorganizado. Ya en el primer miembro están todos los que tienen x y en el segundo miembro los que no tienen x. Ahora ya hay términos semejantes, porque 2x más x se convierte en 3x y 15 menos 3 se convierte en 12. Esto es reducción de términos semejantes. Ahora, al 3x a mí se me ocurre dividirlo entre 3. Pero si divido el primer miembro entre 3, voy a dividir el segundo miembro también entre 3. Basado en el principio que si los dos miembros de una ecuación se dividen por un mismo número, la igualdad persiste y la variable no cambia su cantidad. Aquí dividimos los miembros entre 3. Pero al dividir 3 entre 3, aquí, nos da 1. Y 1 por x, x. X igual a 12 dividido 3 nos da 4. Aquí ya hemos resuelto las operaciones. Aquí resolvemos las operaciones y obtenemos el valor de la incógnita, que es x igual a 4. Así es como nosotros hemos resuelto ya la ecuación. Llegamos al valor de la variable. Cuando se llega a esta parte que nosotros identificamos aquí como 3x menos 12, se puede proceder así. Es decir, no necesariamente usted tiene que ir a dividir entre 3 los dos miembros de la ecuación, sino que algunas veces se dice, se despeja la variable. Es decir, que en lugar de tener 3x, usted lo puede dejar como x nada más. Aquí está en esta forma, dejamos la x. ¿Y qué hemos hecho? Le hemos quitado el 3, que era su coeficiente. ¿Y qué le estaba haciendo el 3? Pues lo estaba multiplicando. Entonces pasa al otro miembro a dividir. Es otra forma que usted lo puede hacer. Si se ha despejado la x, se le quita el coeficiente 3, que por estar multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. ¿Pero se dio cuenta? No cambió su signo. ¿Verdad? No cambió el signo. El 3 estaba en positivo, pasó a dividir y sigue siendo positivo. Porque si se tratara de cambiar de signo, le hubiéramos escrito menos 3. Y eso sería incorrecto. Miren, qué fácil es resolver una ecuación. Es muy sencilla. Y todo lo que vamos a ver de ecuaciones, así es de bonito. Así es de fácil. Les tengo acá escritos ecuaciones de primer grado o lineales. Dice, una ecuación es de primer grado o lineal si sus variables no tienen exponente, ¿verdad? O sea, tienen exponente 1, por eso no se les escribe, ¿verdad? Son de primer grado porque al no tener escrito exponente, sus variables se entiende que su exponente es 1. Y se le dice lineal porque al graficar en un plano cartesiano una ecuación de primer grado, su gráfica es una línea recta. Entonces le llamamos ecuación lineal. Esto no nos va a detener mucho porque es cuestión nada más de interpretar. Ahora, si
así vemos ya la parte de resolución de de ecuaciones de primer grado. Resolver una ecuación significa hallar el valor de la incógnita. Eso es, ¿qué significa resolver una ecuación? Hallar el valor de la incógnita que satisface la igualdad. Es decir, hay un número que hace posible que esa incógnita cumpla con la igualdad de la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación 5x más 6 igual a 7x menos 10. ¿Se acuerdan que esa les puse de ejemplo al principio? Y decíamos que tenía un valor 8. ¿Cómo llegar a ese valor 8? Se agrupan en el primer miembro los términos con variables y en el segundo los términos que no tienen variables. Y entonces nos habrá quedado 5x menos 7 igual a menos 10 menos 6. ¿Verdad? Porque 5x estaba en el primer miembro. Ahí va a quedar en el primer miembro. No cambia su signo, no cambia su operación. 7x está en el segundo miembro. ¿Qué está haciendo? Está sumando. ¿Por qué? Porque se supone que este al principio tiene un signo más. Que por ser el primer término no se le escribe. Y si tiene signo más, se está sumando. Entonces pasó al primer miembro a restar. Menos 7x. Menos 10 ya está aquí en el segundo miembro. Ahí se queda, menos 10. Pero 6, que estaba en el primer miembro sumando, ahora vino al segundo a restar. Aquí puede surgir alguna dudita. Porque otras veces que he trabajado este tema, muchos me han dicho esa duda. Por ejemplo, usted tiene aquí el menos 10 en esta ecuación al principio. Menos 10 está aquí donde dice 7x menos 10. Observe bien, por favor, el menos 10. Y ahora aquí en esto ya dice menos 10 más 6. Entonces me han dicho, ¿por qué no le cambió la operación al 10? Le digo, porque no cambió. Bien, dice, es que aquí estaba de segundo y ahora lo puso de primero. No, porque está en el mismo lado de la ecuación. Está en el mismo miembro. Entonces no ha cambiado. No se ha pasado de un miembro a otro. Entonces no hay un cambio. Usted puede cambiarle el orden de los términos en el mismo miembro y no tiene por qué cambiarle ningún signo, ¿verdad? Todo término que se traslada de un miembro a otro pasa con su operación inversa, ya lo habíamos dicho antes, y se reducen términos semejantes. Nos queda menos 2x. ¿Por qué? Porque 5x menos 7 nos da menos 2x. Y menos 10 menos 6 da menos 16. Despejamos la incógnita, o sea, dejamos solo la x. ¿Qué le quitamos? Menos 2. ¿Qué estaba haciendo? Multiplicando. Entonces, menos 2 pasa a dividir al segundo miembro. Y nos ha quedado menos 16 dividido menos 2. Y como estamos dividiendo negativo entre negativo, el resultado es positivo y nos salió x igual 8. Miren, ahí está resuelta otra ecuacioncita. Entonces no hay ningún inconveniente con esto. Se dan cuenta que todo es muy sencillo. Pero vamos a tratar de practicar una con ustedes. Por favor, tome su lápiz porque hoy no han estado trabajando mucho. Ya que el tema pues también no lo permite mucho. Más es de explicar y explicar. Pero vamos a pedirles que me resuelvan una ecuacioncita. A ver si tiene solución o no la tiene. Resuelvan 2x menos 3 es igual a x más 1. 2x menos 3 es igual a x más 1. ¿Resultado? Cuatro, ya me dieron algunas respuestas. ¿Alguna respuesta más? 4. Muy bien, ese es el resultado correcto. Si usted quiere comprobarlo, donde dice 2x, quiere decir 2 por x, o sea, 2 por 4, 8 menos 3,
En el primer miembro quedan 5. Y en el segundo, x vale 4 más 1 igual a 5. Así quedó 5 igual a 5. Pero si usted le da otro valor distinto de 4, ya no le forma igualdad. Le va a quedar una desigualdad si usted cambia el valor correcto. Apliquemos otra. Una un poquito más sencilla. 4x más 7. Salud, Francesca. 4x más 7 igual 9x menos 13. 13 menos 13. Sí. Repito, 4x más 7 igual 9x menos 13. Resultado. Muy bien. Ya me mandaron unos resultados. 4, correcto. Si alguien escribió menos 4, no es correcto. Porque recuerde que ahí se trata de dividir menos 20 entre menos 5, ¿verdad? Y ley de signos. Ley de signos. Y es que aquí en esto de las ecuaciones, lo bonito es que usted tiene que aplicar ley de signos, tiene que aplicar ley de exponentes, tiene que aplicar ley de radicales, tiene que hacer valer la factorización ya cuando pasemos a ecuaciones cuadráticas. Aquí es como un resumen de todo. Aquí se va a aplicar todo lo que usted ya ha aprendido. Muy bien, entonces ya practicamos un poquito estas ecuaciones. Ahora vamos a ver algunas pequeñas variantes que se dan en la resolución de ecuaciones. Aquí les presento un ejemplo que ya tiene una cosa distinta. Por ejemplo, dice 5 y luego hay entre paréntesis 2x menos 6. ¿Qué significa? Que el 5 está multiplicando a ese binomio. Más 9 es igual a 4x más 8 menos, entre paréntesis, x más 1. Esta ecuación presenta productos indicados y agrupación de términos. Se tienen que eliminar los signos de agrupación, o sea, paréntesis, corchetes, llaves. Y cuando se eliminan, por ejemplo, cuando usted quiere eliminar el primer paréntesis, dice 5, ¿qué está haciendo ahí? Multiplicando. Si usted efectúa la multiplicación, automáticamente desaparecen los paréntesis. Porque el paréntesis ahí está sirviendo de indicación que hay que hacer una multiplicación. Cuando usted efectúe la multiplicación, el paréntesis ya no tiene sentido. Entonces, 5 por 2x, vean, y aquí en la parte de abajo tenemos 10x, 5 por menos 6, menos 30, y más 9 que ya estaba ahí, solamente se le copia. En el otro caso, este paréntesis adelante no tiene ningún signo, se le considera positivo. Y cuando usted va a eliminar un paréntesis con signo positivo, simplemente bórrelo. Todo lo que tiene adentro queda igual. O sea, le queda 4x más 8. Pero el segundo paréntesis tiene adelante un signo negativo. Eso indica que cuando usted va a eliminar el paréntesis, elimina el signo, pero se recuerda que lo que está encerrando tiene que cambiar de signo. Entonces le ha quedado menos x. Este menos no es el signo que tenía acá adelante, no. Es el signo contrario del que tenía x. Y luego decía más 1, ahora se convierte en menos 1. Así ya tiene una ecuación que ya no tiene signos de agrupación y ya se puede aplicar el procedimiento que hemos explicado. O sea, reunirlos en el primer miembro, 10x menos 4x más x igual a 8 menos 1 más 30 menos 9. Observe que todo término que fue trasladado de un miembro a otro cambió su operación. Como ya en el primer miembro tenemos solo semejantes en x, los reducimos y nos queda 7x.
Y en el segundo miembro solo tenemos semejantes numéricos, los reducimos a un solo número, 28. Despejamos la X, queda la X solita. ¿Qué le hemos quitado? El 7. ¿Qué le estaba haciendo? Multiplicando. Entonces el 7 pasa a dividir a 28. Por eso dice 28 dividido 7. Y eso nos dio 4. Y para hacer la prueba, vean, el 5 lo teníamos, pero entre paréntesis decía 2x, o sea 2 por 4, porque nos dio un valor de 4. Menos 6 ya estaba ahí, más 9 también. En el otro paréntesis tenemos 4x, quiere decir 4 por 4 más 8. Y le vamos a restar x más 1, o sea 4 más 1. Simplifiquemos. 2 por 4 nos da 8 menos 6 nos da 2. Entonces nos queda 5 por 2 más 9. 4 por 4 nos da 16 más 8, 24. Y 4 más 1, 5, pero como hay que restarle, menos 5. Y 10 más 9 es 19 y 24 menos 5, 19. La igualdad dice 19 igual 19, por lo tanto, el valor que hemos encontrado para X es el correcto. Ese es el correcto. Acá está un ejemplo de una ecuación con productos indicados. Resolver 3x menos 4 por 4x menos 3. Igual 6x menos 4 por 2x menos 5. Sí hay paréntesis, pero para poder usted eliminar los paréntesis tiene que efectuar los productos, porque ahí los paréntesis están cumpliendo una función, están indicando que los binomios se tienen que multiplicar. Y cuando usted multiplica 3x, si usted multiplica 3x por 3x menos 4 por 4x menos 3, pues le habrá dado 12x al cuadrado, menos 25x y más 12. Esto aquí no se le demuestra la operación, pero usted ya la recuerda por productos notables. ¿Cuál es el caso? Producto de dos binomios que tienen diferentes sus cuatro términos, pero los primeros son semejantes. Al multiplicar 3x por 4x nos ha dado 12x al cuadrado. Al multiplicar 3x por menos 3 da menos 9x. Y menos 4 por 4x, menos 16. Y menos 16x y menos 9x se redujeron a menos 25x. Por último, menos 4 por menos 3 nos dio más 12 por ley de signos. Y así también en el segundo miembro, el producto de 6x menos 4 por 2x menos 5 es 12x cuadrado menos 38x más 20. Aquí hemos multiplicado por productos notables. Después de esto, vemos que vamos a copiar menos 25x más 12 y tenemos menos 38x más 20. ¿Y qué pasó con 12x al cuadrado? Es que si tiene 12x al cuadrado en cada miembro, se cancelan. ¿Por qué razón? Porque si usted traslada uno de estos términos al otro miembro, pasa con la operación inversa y se van a restar y mutuamente se anulan. Entonces ahí desaparecieron. Por eso ya nos quedó solo menos 25x más 12 igual menos 38x más 20. Haciendo la transposición de términos, reunimos en el primer miembro los que tienen x, tenemos menos 25x más 38x igual a 20 menos 12. Haciendo la reducción de términos semejantes, menos 25 más 38 nos dio 13x y 20 menos 12 nos dio 8. De tal manera que al despejar la x, el valor es 8/13. Al despejar la variable, nos ha quedado que x vale 8/13. Porque los resultados de una ecuación no siempre van a ser valores enteros, ¿verdad? El valor de la x no siempre va a ser entero. Puede ser fraccionario, pueden ser positivos, negativos, etc. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces continuamos y tenemos ahora
alguna resolución de problemas. Pero tal vez antes de pasar a esto de resolver ecuaciones solamente es de tener en cuenta los principios generales que hemos dicho. Pero cuando usted estudie esos principios generales, no caiga en el error de aprendérselos de memoria solo por aprendérselos. Es mejor que los aplique, practíquelos. Aunque no lo sepa de memoria, usted lo vuelve a leer y dice, entonces lo voy a hacer de tal forma. Y cuando usted lo está aplicando, sencillamente lo va a aprender. Pero si usted lo aplica así, entonces sí lo aprende y tiene sentido cuando usted lo va a utilizar. Pero si lo quiere aprender solo de memoria por aprendérselo, porque no quiere dedicarle más tiempo, sencillamente cuando usted lo quiera utilizar en un examen, en un ejercicio, ya no lo recuerda. Se le olvidó, se fue. ¿No? No es muy complicado esto, es muy sencillito, entonces solamente usted tiene que hacer valer los principios de igualdad, la transposición de términos, que está basado en que con cantidades iguales hacemos operaciones iguales, obtenemos resultados iguales. Ahora que ya hemos terminado la resolución de ecuaciones, sí vamos a trabajar un poquito su aplicación en la resolución de problemas, utilizando ecuaciones. Siempre vamos con los problemitas de ecuaciones de primer grado. Estamos siempre con los de primer grado. Viera que para resolver problemas por medio de ecuaciones, procedemos así. Leer el problema las veces que sean necesarias para darle una correcta interpretación. Luego, identificar la pregunta del problema con la variable. Sí, vamos a ver, ¿en dónde está la pregunta del problema? ¿Qué nos está preguntando el problema? Entonces le vamos a responder con una variable, con una X. Después dice, escribir el problema con simbología matemática, incluyendo ya la incógnita. Y el resultado de esta escritura es una ecuación. Por eso hay una definición que a mí me gusta de las ecuaciones. Porque recuerdan que al principio dijimos, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Yo también agrego una definición. ¿Qué es una ecuación? Sencillamente es la matematización de un problema. Porque si hay un problema, usted lo trata de escribir con símbolos matemáticos y lo que le queda es una ecuación. Y ya resuelve la ecuación y ya resolvió el problema. Entonces, lo fundamental acá es también que usted tenga un poquito de dominio de la escritura algebraica, la simbología matemática, la interpretación, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado esta parte, se dice, hay que leer el problema. Si no lo entendió la primera vez que lo leyó, léalo otra vez. No lo volvió a entender, siga leyendo hasta que usted lo interprete. Porque de nada sirve querer resolver un problema si no lo ha interpretado. Sin darle la correcta interpretación, es en vano querer resolver un problema porque no llegamos a un resultado correcto. Entonces vamos a aplicar estos principios o estos procedimientos a un ejemplo ya dado aquí. Y miren, dice, la suma de dos números es 100 y el doble del número mayor equivale al triplo del menor. Diga cuáles son los números. ¿Ya entendimos el problema? Nos están diciendo que hay dos números que no conocemos, pero que al sumarlos dan 100. Y otra condición, si el número mayor lo multiplicamos por 2, porque están diciendo el doble del número mayor, entonces queda igual que el menor multiplicado por 3. ¿Cuáles son los números? Ahí creo que ya lo interpretamos. Cuando ya interpretamos el problema, entonces nos damos cuenta que en su escritura dice, hay un número mayor y hay un número menor. Eso es fundamental, téngalo en cuenta. Y ahora sí podemos ver, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuáles son los números?
¿Qué decíamos en el procedimiento? Cuando usted ya identificó la pregunta, trate de responder el problema con una variable. Aquí son dos números los que no conocemos, pero usted va a responder por uno nada más. En este caso, dice, sea X el número menor. Ya estamos diciendo que el número menor para nosotros es X. Pero si para nosotros el menor es X, entonces hay una conclusión. Hay una consecuencia de esto, de que el mayor va a ser 100 menos X. ¿Por qué? Porque aquí en el problema está diciendo que los dos al sumarlos dan 100. Entonces, ¿se recuerda cuando dijimos lo inverso de la suma y la resta? Se les decía, es que si usted aplica lo inverso de la suma y la resta, ya sabe resolver ecuaciones. Ya sabe resolver problemas de ecuaciones. ¿Se recuerda cuando hicimos esa aclaración en el repaso que hicimos al principio del ciclo? Porque 100 es la suma de los dos. Si usted conoce la suma total y conoce uno de los sumandos, a la suma total le resta el sumando que conoce, le da el otro sumando. ¿Qué está aplicando ahí? La operación inversa de la suma. ¿Qué le dio? Una resta. Si a la suma usted le resta el número conocido, obtiene el otro sumando. Por eso aquí dice, el mayor es 100 menos X. O sea, la suma total menos el número menor. Y ahí entre paréntesis yo les escribo por deducción, porque eso es parte del razonamiento que todos tenemos. Porque todos llevamos una cultura matemática entre nosotros. Y eso únicamente que usted lo cultive, pues que usted lo ejercite. Dice, es fácil decir, es que yo estoy suponiendo que el menor es X, pero como entre los dos suman 100, entonces a esa suma yo le quito el menor, me da el mayor. Por eso el otro número es 100 menos X. Por eso se llama por deducción, porque usted lo deduce por lógica. Ahora, dice en el problema, el doble del mayor equivale al triplo del menor. ¿Y cuál es el doble del mayor? Sencillamente multiplicarlo por 2. ¿Y cuál es el mayor? 100 menos X. ¿Cómo se multiplica por 2? Escribiéndolo entre paréntesis y dejando el 2 afuera, aplicando la propiedad distributiva. Y el triple del menor, como el menor es X, solamente lo multiplicamos por 3 y nos queda 3X. Y así se forma la ecuación. ¿Qué decía en el problema? El doble del mayor equivale. Equivale, ¿qué quiere decir? Es igual, tiene igual valor. Equivaler, tener el mismo valor. Entonces, si el doble del mayor equivale, quiere decir que es igual al triple del menor. Y como ya tenemos identificado cómo es el doble del mayor y cómo es el triple del menor, entonces escribámoslos con un signo de igualdad y ya tiene su ecuación. Ya le quedó aquí su ecuación. Bien, entonces, hemos formulado la ecuación escribiendo de nuevo el doble del mayor, que es igual al triple del menor. Ya está formada la ecuación. Se da cuenta ahora que todo esto que está aquí es el que nosotros le decimos el lenguaje matemático, porque esto nos dice exactamente lo que dice el problema. ¿Qué decimos aquí? Un número menor, X, que restado de 100, que es la suma de los dos, da el número mayor. Y si el número mayor lo multiplicamos por 2, equivale a 3 veces el menor. Mire lo que dice el problema. Dicho sea de paso, aquí lo que va a hacer la diferencia entre unos y otros es quién aplica el razonamiento de nuestro lenguaje coloquial, el lenguaje usual, el lenguaje común que utilizamos, que lo querramos convertir en lenguaje matemático. Eso es tan solo, y usted transforma todo eso en una ecuación. Luego se resuelve, 2 por 100 es 200, y 2 por menos X es menos 2X, igual a 3X.
pero 3x lo pasamos al primer miembro, ya pasa con otra vez con menos 3x, o sea, a restar, y entonces dice menos 5x, que sería igual a menos 200. Entonces nos queda menos 200 dividido menos 5 al despejarla, y nos queda 40. ¿Qué es 40? Es x. ¿Qué es x? Como lo hemos escrito aquí, es el número menor. Entonces, a la suma 100 le restamos el menor 40, obtenemos el mayor, que es 60. Y así damos la respuesta. El número menor es 40 y el mayor es 60. Veamos si es cierto. ¿Qué dice el problema? El doble del mayor, ¿cuánto es? 120. ¿verdad? ¿Y el menor cuánto es? 40. ¿Su triple? 40 por 3, 120. ¿Se dan cuenta? Que el doble del mayor es exactamente el triple del menor. Y esos son los números que satisfacen las condiciones que dice el problemita. ¿Verdad? La sonrisa de algunos ahí me da mucho gusto porque ven, se ve la satisfacción que tienen de sentir que resolver problemas es muy fácil. Es muy sencillo. Tenemos acá otro ejemplo. Las edades de un padre y su hijo suman 60 años. Si a la edad del padre se le disminuyen 15 años, se obtiene el doble de la edad del hijo. Hallar ambas edades. Bueno, ¿cómo interpretamos el problema? Que hay dos personas, que una es hijo del otro, ¿eh? Hay un hijo y hay un padre. Eso lo dice el problema, ¿verdad? Pero al principio dice, es que la edad del padre y la edad del hijo, si se suman, dan 60 años. Pero no están diciendo cuánto es la edad del papá, cuánto es la edad del hijo. No, eso es lo que usted va a averiguar. Pero para poderlo averiguar hay unas condiciones. ¿Cuáles? Es que si a la edad del padre usted le disminuye 15, entonces obtiene el doble de la edad del hijo. Ya lo entendimos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las edades? ¿No? ¿Cuál es la edad del papá? ¿Cuál es la edad del hijo? Está sencillo. Nosotros lo vamos a ver como solo estamos resolviendo problemas con una variable, entonces vamos a resolver por el momento un dato. ¿Qué podemos decir? Vamos a tomar la edad del hijo o la edad del padre. En este caso, estamos tomando como las edades de los dos son las incógnitas del problema. Determinamos con la variable X la edad del hijo. Entonces no se puede que sea la edad del padre. Si usted quiere, sí se puede. Cualquiera de los dos usted le da la X. ¿Verdad? Cualquiera de los dos usted le da la X. Lo único que después dice el doble de la edad del hijo. Si usted obtiene la edad del padre, cuando quiera la del hijo, va a dividirlo entre 2 y le forma fracción. Y como a veces algunos no quieren tener fracciones en las ecuaciones, entonces mejor primero dele la X al menor, porque el hijo siempre es menor que el papá. ¿Sí? Entonces ahora dice, sea X la edad del hijo. Entonces la edad del padre es 60 menos X. ¿De dónde obtuvimos 60 menos X? Porque dice que las dos edades suman 60 y al restarle nos dio 60 menos X por deducción. La edad del padre disminuida en 15, entonces es 60 menos X y ahora menos 15. Y la ecuación se forma con 2X, que es el doble de la edad del hijo, es igual a 60 menos X menos 15, que es la edad del padre disminuida en 15. Ya son iguales. Se resuelve y obtenemos 15. ¿Qué es 15? X. ¿Qué es X? La edad del hijo. Y si usted dice 60 menos 15, 45, esa es la edad del padre. ¿Verdad? Entonces, el hijo tiene 15 años y el padre tiene 45 años. Muy bien. Y a ver si nos da tiempo a analizar este último.
Dice, un padre pide a su hijo resolver 16 problemas de matemáticas. Y por cada problema bien resuelto, el hijo recibirá 12 quetzales. Ah, es un hijo muy, muy consentido. ¿Ah? Y por cada problema que no resuelva, devuelve 5. Si al final de su actividad el hijo recibió 73 quetzales, ¿cuántos problemas resolvió correctamente y cuántos no? Entonces aquí tomamos como X los problemas bien resueltos. ¿Verdad? Aquí estamos suponiendo que X son los problemas que resolvió bien. Entonces los que no resolvió correctamente son 16 menos X. O sea, el total de problemas menos los que están bien les da los que no resolvió. ¿Y por qué hacemos esta separación? Ahora ya tenemos identificadas las dos cantidades y ahora decimos, por los problemas que resolvió, recibió 12X, porque recibía 12 quetzales por cada problema bien resuelto. Y por los no resueltos, perdió 5 por 16 menos X, o sea, los no resueltos multiplicados por 5. Y la ecuación entonces queda 12X menos, porque había recibido 12X por los que resolvió bien, pero perdió 5 por 16 menos X. ¿Cuánto obtuvo al final? 73X, o 73. Y resolviendo todo eso, llegamos que la X es igual a 9. Entonces resolvió bien 9 problemas y no resolvió 7, porque 9 más 7 son los 16 problemas. Y si usted quiere hacer la prueba de eso, es posible. Porque usted dice, resolvió bien 9, perdón, resolvió 9. 9 por 12 son 108, ¿verdad? Pero no resolvió 7 y pierde 5. 7 por 5, 35. Ahora, 108 menos 35. Ahí están los 73 que recibió al final. Entonces, esos datos satisfacen las condiciones del problema. Está totalmente resuelto. Y hay un último acá, pero no sé si, yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Porque dice acá, una persona puede realizar la limpieza del parque central en 8 horas, mientras que otra lo realiza en 6 horas. Pero si la limpieza la realizan las dos personas trabajando simultáneamente, ¿qué tiempo emplean? Y algunos a veces dicen, si uno lo hace en 8 horas y otro en 6, entonces entre los dos lo hacen en 7, dicen algunos así corriendito porque hacen un promedio. No, el procedimiento equivocado. Porque si solo una persona lo puede hacer en 6, entre los dos no puede ser que va a llevar 7, ¿verdad? Tiene que ser menos tiempo. Miren cómo se resuelve un problemita de esta naturaleza. Solución. Sean X horas las que trabajan las dos juntas. Porque esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando los dos? X. Si la primera persona realiza el trabajo en 8 horas, en 1 hora limpia 1/8 del parque, ¿va? Y en X horas hace X octavos. La otra limpia en 1 hora 1/6 y en X horas hace X sextos. Sumando el trabajo de los dos, X sextos más X octavos, tiene que ser 1 porque limpian un parque. Entonces, ahí está la ecuación. X sextos más X octavos igual a 1. Se resuelve esa ecuacióncita y sale un poquito rara porque nos da 24 séptimos de hora. Eso es igual a 24 séptimos de hora. Ahora, ¿cuántos son 24 séptimos de hora? Son exactamente 3 horas, 25 minutos y 43 segundos. En ese tiempo, miren, 3 horas, 25 minutos, 43 segundos que utilizan para... Esos son los 24 séptimos de hora. ¿Cómo se realiza? Divida 24 entre 7. Y eso le dio 3.42, 85, 71, 429. Son 3 horas. La parte entera son 3 horas. Réstele 3. Ya le quedó solo 0.42. Multiplíquelo por 60 y ya le dio los 25 minutos. Si le resta los 25 minutos, le quedó 0.71. Y ahora, esto lo multiplica por 60 y ahí le salió los 43 segundos. Bien,
El tiempo se nos ha agotado, les agradezco su atención. El ejercicio entonces solamente el que les he asignado y estar atentos porque les voy a pasar una prueba corta en esta semana. Les voy a avisar en su grupo de chat para que estén pendientes. Solo que voy a consultar a la dirección en qué momento es más oportuno para no tener interrupciones con otras actividades. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y Dios les bendiga.